Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. En la noche de este jueves se divulgó la primera entrevista a Kamala Harris y su compañero de fórmula presidencial Tim Walz. Ambos fueron entrevistados de forma conjunta por Dana Bash de la cadena de televisión CNN. El programa duró cerca de una hora, incluyendo los anuncios y también algunas imágenes que se presentaron sobre el curso de la campaña, pero la entrevista como tal duró menos tiempo. No la pude ver completa, solo vi un resumen que alguien publicó en las redes sociales sobre los temas, los momentos más impactantes de la entrevista. Lo demás lo vi en las reseñas que publicaron los diarios estadounidenses. Antes de externar mi parecer sobre el desempeño de Harris en esa entrevista, es importante, creo yo, aunque sea de manera breve, hacer un par de señalamientos. Y ya ustedes verán por qué. Lo primero es que Kamala Harris ha mejorado en las encuestas. El Partido Demócrata supera hoy a los republicanos en todas las mediciones que se han hecho. Los aventaja por unos 3 puntos en promedio. En los estados clave, sin embargo, que son, unos 7 en total, hay una pelea bastante cerrada. Lo que quiere decir que estamos asistiendo a una verdadera batalla electoral, como dije en otra oportunidad. Cuando Biden era el candidato, las cosas para el Partido Demócrata estaban planteadas de manera diferente. La ventaja la tenía Trump, justamente también por unos 3 puntos. Y en los estados clave, Donald Trump también estaba mejor posicionado. Quiere decir que el cambio de montura ha operado para bien de los demócratas, porque ya el tema no es la edad del candidato, el tema no son los problemas cognitivos del presidente. También ha ayudado al Partido Demócrata el gran esfuerzo mercadológico que han hecho, el trabajo de marketing. Por ejemplo, la Convención Demócrata fue un evento realmente deslumbrante que duró unos 4 días y que le aseguró al Partido Demócrata el predominio en los medios de comunicación durante todo ese tiempo. Eso fue una especie de viento de cola que ayudó enormemente a Harris. Tiene, además de eso, la candidata el apoyo del presidente. El presidente que supo hacerse a un lado cuando se le requirió. No fue una decisión totalmente propia, pero lo hizo, dio el paso a un lado. Y eso se está utilizando, se está explotando políticamente como un gesto de desprendimiento de ese hombre que ahora apoya a Harris. Ahora, yo digo que lo más importante de todo esto es que Harris tiene el apoyo de casi todos los medios de comunicación influyentes de los Estados Unidos. Y desde luego el dinero ha fluido a borbotones, lo cual no es realmente una sorpresa para nadie, no debe serlo, porque el gran poderío económico de Estados Unidos está detrás del Partido Demócrata. Los republicanos tienen el apoyo de algunos millonarios, pero el poder económico respalda a los demócratas.
Pero ahora es cuando la campaña entra en su etapa final, que es también, creo yo, la etapa decisiva. Kamala Harris entra en el terreno más difícil para ella, que consiste en fijar posiciones sobre temas que son complejos. Ella es parte del gobierno, eso representa ciertas limitaciones, porque está en el deber de defender las políticas de la administración, aunque no hayan sido del todo buenas. Cosecha los frutos de lo positivo que tenga Biden, pero la otra parte le afecta. Debe responder ahora entonces a preguntas que son realmente difíciles sobre las dificultades que ha tenido que sortear el gobierno y que no lo ha hecho del todo bien. Desde esta óptica, los mayores riesgos están en esta etapa final. A mí me resultó un poco curioso que Harris luciera tan poco elocuente, tan poco convincente, tan poco persuasiva, respondiendo preguntas que cualquiera hubiera esperado. El mismo jueves por la mañana recuerdo que leí en un diario estadounidense un trabajo titulado Los 5 temas espinosos a los que Harris podría enfrentarse en su primera entrevista. Y se hablaba del tema económico, el tema del desempeño del gobierno en el manejo de la economía, la migración, el cambio climático, la guerra en Gaza, esos temas que justamente fueron preguntas que le formularon a Kamala Harris durante la primera entrevista en CNN. Y a pesar de que conocía las preguntas del examen, lució un tanto dubitativa y en un par de ocasiones un poco como que se trabó. Y esto quiere decir, me parece a mí, que la campaña de Harris tiene algunos problemas para articular un discurso coherente en muchos temas importantes. La entrevistadora le preguntó, por ejemplo, mire, mucha gente quisiera volver al pasado, al gobierno de Trump, porque siente que con Trump estaba mejor. ¿Usted qué haría para cambiar las cosas? Bueno, yo creo que obviamente la entrevistadora se estaba refiriendo al tema del desempeño de la economía, particularmente al asunto de la inflación, que es para el gobierno de Biden el aspecto más espinoso. Y en su respuesta, Harris culpó a la pandemia. Dijo que el impacto del COVID fue devastador, que se perdieron 10 millones de empleos y culpó a la mala gestión de la pandemia por parte de Donald Trump los aspectos negativos de la economía estadounidense. Pero ella, no obstante, cree que la economía ha mejorado, que se recuperó notablemente y que ahora, bueno, pues la inflación está bajo control y que apenas llega a un 3%. Naturalmente, eso no significa que los precios hayan descendido. No deja de ser cierto lo que dice, pero su respuesta, entiendo yo, no agrega nada nuevo. Eso lo viene diciendo la administración Biden todos los días y sin embargo el tema de los precios es una cuestión crucial, que es lo que más ha estado afectando a la gestión de Biden. Y no pudo darle una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Lo único que aportó, me parece a mí, fue un par de ideas sueltas sobre ayuda a las familias. Particularmente habló de un plan para ofrecer un crédito de $35,000 a las familias para la adquisición de la primera vivienda. Yo no digo que eso sea una mala propuesta, una mala idea. Lo que digo es que la candidata no tiene ideas claras sobre políticas que puedan hacer que la economía produzca respuestas a las necesidades de la gente. Sobre eso Trump luce tener
ideas un tanto más claras, sean correctas o no. Por ejemplo, él aboga por el recorte de los impuestos porque cree que eso puede dinamizar la economía. Yo no comparto eso, porque si algún problema está padeciendo la sociedad estadounidense es la concentración de la riqueza. Y distribuir mejor es un reto. Y para distribuir mejor es necesario contemplar eso en la política fiscal. Rebajar impuestos creo que tiene el efecto contrario, acentuar la concentración de la riqueza. Pero ese es un punto de vista que defiende Donald Trump, que además de eso también defiende la flexibilización de las normas medioambientales como una forma de acelerar, de estimular la producción. Otra pregunta fue, ¿por qué esperaron 3 años para cambiar la política migratoria, para introducir controles migratorios? Cuando dice ¿por qué esperaron?, se está refiriendo a Biden y a Kamala Harris, a la administración estadounidense. Y ella dio una respuesta que a mí honestamente me sorprendió, porque prácticamente culpó a Donald Trump. Ella dijo que cuando Biden la designó para manejar el tema, trabajó con una comisión bipartidista en el Congreso y que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo que hubiese significado un avance en la introducción de una política migratoria más restrictiva. Particularmente eso hubiera añadido adicionalmente unos 1.500 agentes fronterizos para el custodio de la frontera. Y dice que cuando Trump se enteró de eso, entonces intervino para boicotear ese acuerdo, porque él entendía que eso no le iba a reportar ningún tipo de beneficio político electoral. Yo creo que la respuesta no fue honesta, porque la verdad es que la debilidad de los controles fronterizos fue una elección de la administración Biden. Todo el mundo sabe que Donald Trump endureció la política migratoria de Estados Unidos cuando fue presidente. Y que esa política que los demócratas criticaron duramente ayudó a controlar los flujos migratorios. Se sabe también que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, la política migratoria fue deliberadamente flexibilizada. Los controles fronterizos más flexibles se han aplicado durante toda la administración Biden. Y no es sino ahora cuando la administración, por razones políticas, ha optado por endurecer los controles fronterizos. Que por cierto, el cambio de política ha dado sus frutos. Y eso, para lograr ese cambio, no fue necesario un acuerdo con los republicanos, no fue necesario vencer obstáculos de los republicanos. Quiere decir que afirmar que los controles fronterizos no se implementaron por culpa de Donald Trump es realmente algo difícil de entender. Yo creo que se puede considerar como una mentira vulgar. La entrevistadora, que me parece a mí fue un tanto condescendiente con sus preguntas, le hizo a Kamala Harris la siguiente observación. En el pasado, usted levantó la mano en señal de aprobación cuando le preguntaron si se debía despenalizar el cruce fronterizo. ¿Todavía sigue usted pensando así? Entonces Harris respondió diciendo que hay reglas, que esas reglas castigan el cruce de la frontera y que la violación a la ley debe tener algunas consecuencias. Dijo que como fiscal le tocó luchar contra traficantes de armas, contra
traficantes de drogas y contra traficantes de personas. Con eso se quería presentar como una persona que pues quiere el control de los flujos migratorios. Entonces dijo que como presidenta respetaría las leyes. Sin embargo, lo que se le critica a la administración Biden es que durante su administración han cruzado la frontera millones de personas. Ahí es en donde está el problema. Eso es lo que ha generado la gran polémica, detrás de lo cual está la inquietud de la gente. La respuesta de Harris representa obviamente un cambio de postura, porque ciertamente ella abogó en el pasado por la despenalización del cruce fronterizo. No digo que eso sea bueno o malo, digo que lo llegó a plantear. Quedó en evidencia entonces que Kamala Harris ha dado un giro hacia posiciones conservadoras y eso pone en duda un poco su autenticidad. Que aunque es algo muy frecuente que se cambie de postura por conveniencia electoral, esto puede de alguna manera ser explotado políticamente por los adversarios y expresarse en pérdidas de confianza y pérdida de credibilidad. Precisamente Donald Trump está acusando a Kamala Harris de estar cambiando convenientemente de posiciones. Y ese es un aspecto que en el debate, con toda seguridad, él aprovechará. Cuando se le preguntó a Harris si prohibiría el fracking, esa técnica para la extracción de petróleo y gas, que es altamente contaminante, si ella prohibiría eso en caso de llegar a la presidencia, ella dijo que no. Entonces la entrevistadora le leyó una frase que ella dijo en el año 2020, donde aseguraba todo lo contrario. Decía que iba a prohibir el fracking, justamente porque es una técnica de extracción de gas y petróleo altamente contaminante, que lo es. Y entonces ella trató después de eso de justificarse hablando de su posición sobre la necesidad de enfrentar el cambio climático y asegurando que sus valores no han cambiado. Pero el problema no es ese, el problema es que ella está ahora diciendo que aprueba algo que es altamente contaminante, cambiando de posición. En esta parte tampoco lució muy bien. Obviamente su cambio de postura apunta a la búsqueda de respaldo de los sectores que claman por las flexibilizaciones medioambientales, particularmente la industria del petróleo y del gas, además de los agricultores, de la industria automotriz, etcétera, porque hay realmente un interés de sectores productivos en la flexibilización de las normas medioambientales. Otro tema incómodo: la entrevistadora le hizo el señalamiento de que el presidente Biden no ha tenido éxito para poner fin a la guerra en Gaza. Lo ha intentado durante meses, dijo ella, y entonces le preguntó: ¿usted haría algo diferente? ¿Retendría el envío de armas a Israel? Eso es lo que la izquierda progresista quiere que usted haga, le dice a Kamala Harris, a quien se considera como una persona de ese sector, que evidentemente lo era, aunque está experimentando un giro hacia posiciones centristas. Kamala Harris entonces se mostró partidaria de mantener la ayuda a Israel y su capacidad para defenderse. Y eso no va a cambiar, dijo ella. Sostuvo que el 7 de octubre miles de personas fueron masacradas en Israel, fueron 1.200, 1.300 personas, y defendió también el derecho de Israel a la legítima defensa. Según ella,
debe haber un acuerdo para lograr la liberación de los rehenes, aunque admite que muchos palestinos han muerto. Claro, defendió, como lo ha hecho teóricamente la administración Biden, el derecho de los palestinos a la autodeterminación, el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Su respuesta realmente no aportó nada nuevo sobre este tema. Es lo mismo que viene diciendo la administración Biden y que no ha dado resultado en la guerra en Gaza. Claro que sobre este tema no hay muchas contradicciones con los republicanos, que tienen posiciones mucho más radicales en defensa del Estado de Israel. La entrevistadora insistió sobre este tema. No habrá ningún cambio en el envío de armas, y la respuesta fue clara, contundente de Kamala Harris cuando respondió que no. Parece que quería que quedara clara la posición de la candidata sobre este tema. Y aunque quiso adornar sus enfoques, que son enfoques ya manidos sobre la necesidad de un acuerdo, eso que se ha venido diciendo, ahí se trabó un poquito. Dijo que hay que trabajar en la solución de la cuestión de los dos estados, donde Israel tenga seguridad y de la misma manera los palestinos estén seguros y que también tengan su dignidad. Quiso más o menos satisfacer la posición de los progresistas, del ala de izquierda del Partido Demócrata, y también atender la realidad, el hecho de que cerca de un 60% de los estadounidenses entiende que es correcta la decisión de ayudar al Estado de Israel. Yo creo que en general el desempeño de Harris no fue un desempeño excelente, no fue un desempeño tan bueno como pudo haberse esperado, sobre todo cuando dio respuesta a las preguntas más incómodas, aunque tampoco se puede decir que su participación fue un desastre. Creo que lo más importante para ella es que no dijo cosas que pudieran hundirla electoralmente hablando. Pero insisto en que no fue suficientemente convincente, suficientemente persuasiva. La entrevista a mí, en lo personal, me dejó algunas dudas sobre su desempeño en el debate que está programado para el próximo 10 de septiembre. Sobre la participación del candidato vicepresidencial, a mí me parece que no fue muy buena, pero esa parte yo la comentaré más adelante. Creo, insisto en esto, en que ahora es cuando entra la parte más decisiva de la campaña, cuando Harris debe hacer un esfuerzo por ganarse la simpatía de aquellos que están indecisos, de aquellos que pudieran votar por Donald Trump, pero que todavía no han tomado una decisión en firme. Y para eso ella está haciendo algunos giros hacia posiciones un poco más conservadoras. Vamos a ver entonces cómo transcurren las cosas.